Bien, gente, ¿qué vamos a estudiar aquí en el tema de electromagnetismo? En realidad vamos a estudiar la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad. O sea, lo que hemos estudiado ya de magnetismo por un lado y electrostática por el otro lado, junto con electrodinámica, vamos a ver cuál es la relación entre ellos que existe. ¿Ok? Y todo, bueno, eh, fue descubierto por este señor que casualmente eh, observó una interacción ahí entre una corriente que pasaba por un determinado conductor y una brújula por ahí cerca. Y observó que la brújula, el imán de la brújula, se orientaba a medida que la corriente pasaba por este conductor. Entonces esto fue conocido como el efecto Oster, que toda corriente que pasa a través de un conductor crea a su alrededor un campo magnético. Sabemos que el imán se orienta eh, dentro de la presencia de un campo magnético. Entonces ustedes pueden ver aquí la figura. Alrededor del conductor es formado estas líneas de inducción que son concéntricas y perpendiculares ahí, eh, o sea que están en un plano perpendicular ahí al sentido de la corriente. Por lo tanto, podemos analizar este experimento de tres puntos de vista. Por ejemplo, aquí tenemos el observador 1, por aquí. Tenemos el observador 2 aquí abajo y el observador 3 que más o menos está a la altura del plano donde están estas líneas de inducción. ¿Cuál es el punto de vista de cada observador? ¿Cómo ellos ven este fenómeno? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, vamos a empezar por el observador 1. Observa que observador 1 está mirando de arriba hacia abajo. Es un observador de planta. Entonces, él ve que la corriente se dirige hacia él. Entonces, aquí en el centro tenemos que la corriente sale o se va en dirección hacia ustedes. Voy a decir así. Ustedes están observando ahí la pantalla. La corriente aquí sale en dirección hacia ustedes en forma perpendicular al plano aquí de sus pantallas. ¿Ok? Las líneas de inducción siguen este sentido antihorario, observen bien, y el campo magnético es representado como un vector tangente a esas líneas de inducción y siguen la misma orientación de esas líneas de inducción. Entonces, básicamente este es el punto de vista del observador 1, aquí, observador que está mirando de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con el siguiente observador? El observador 2, que lo tenemos aquí abajo. Él está observando de abajo para arriba. Él está observando aquí, en punto de vista de observador, que la corriente entra en forma perpendicular al plano aquí. Si vemos de abajo hacia arriba, la corriente, observa el sentido de la corriente, entra aquí en forma perpendicular a este plano. Es este plano que estamos observando aquí. Entonces, observa que la corriente entra en forma perpendicular, representado por este circulito X, circulito punto, la corriente sale, circulito X, la corriente entra. ¿Ok? Y las líneas de inducción siguen este sentido horario, y el campo magnético perpendicular, tangente a esas líneas de inducción, perdón, sigue también la misma orientación. Observa ahí el campo magnético en el punto P, en el punto M, sigue la misma orientación de las líneas de inducción. ¿Ok? Esto es importante. Siempre el campo magnético es representado como un vector tangente a esas líneas de inducción. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el observador 3 que lo tenemos por aquí a la altura del plano donde están estas líneas de inducción? ¿Cuál es el punto de vista de él? Él está observando lo siguiente. Aquí tenemos, en la vertical tenemos el conductor, sentido de la corriente de abajo hacia arriba. Por el lado derecho tenemos que las líneas de inducción aquí representando y el campo magnético en el lado derecho entra, circulito X, entra y por el lado izquierdo sale en dirección hacia él y sigue en esta trayectoria circular. Entra en el punto P y sale por el punto N. Entonces, si observamos aquí, entra en el punto P, da la vuelta y sale por el punto N, representando ahí también el campo magnético que en el lado derecho son
vectores que entran en forma perpendicular y en el lado izquierdo vectores que salen en forma perpendicular. Este es el punto de vista del observador 3. Perfecto. Ahora, de aquí en adelante nosotros vamos a usar una reglita llamada la regla de la mano derecha para representar ahí las líneas de inducción y por ende el campo magnético. ¿Cómo se usa? Disculpa. Básicamente el dedo pulgar, como ustedes observan en la figura, el dedo pulgar sigue la orientación aquí de la intensidad de corriente. Dedo pulgar hacia arriba, misma orientación aquí de la intensidad de corriente, y abrazando el conductor tenemos los 4 dedos sobrantes que van a representar el sentido ahí de orientación de las líneas de inducción del campo magnético, y tangente a esas líneas de inducción tenemos la intensidad o el vector ahí, campo magnético. ¿Correcto? Esta es la regla de la mano derecha. Más adelante vamos a usar la regla de la mano izquierda, que ya les voy a explicar. Muy bien, gente, ¿qué más? Entonces, vamos a recordar unas cosillas. Oye, si en un problema tú ves la siguiente gráfica, circulito X, ¿qué significa esto? Que el campo magnético entra en forma perpendicular. Y si tú ves circulito puntito, el campo magnético sale en forma perpendicular a ese plano. ¿Correcto? Ahora vamos a enunciar lo que es llamado la ley de Biot-Savart-Laplace, que básicamente se usa para determinar el módulo del vector ahí, inducción magnética o campo magnético a un cierto punto debido a una corriente eléctrica sobre un conductor. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el módulo de ese vector? Usamos la ley de Biot-Savart-Laplace. ¿Y cómo dibujamos ese vector? Usamos la regla de la mano derecha. ¿Ok? Por el momento, la regla de la mano derecha para dibujar ese vector. Perfecto. La primera fórmula. Y aquí en adelante, gente, viene una serie de fórmulas que tal vez sea un poco denso ahí de verlo, pero sí es necesario para algunos problemas. Que si bien es cierto, es directo aplicar esta fórmula, pero lo que puede traer dificultad es usar la regla de la mano derecha. Ya lo vamos a ver en la práctica. Tenemos aquí un conductor recto finito, o sea, desde el punto P hasta el punto K. Tenemos una intensidad de corriente que pasa por ahí. Observa la línea de inducción. Si tú lo ves de arriba hacia abajo, sería en sentido antihorario. El campo magnético ahí tangente a esas líneas de inducción. Entonces, para dibujar el campo magnético, gente, aquí, dibujamos primero las líneas de inducción según el sentido de la corriente y campo magnético tangente a esa línea de inducción, siguiendo ahí la misma orientación, sentido antihorario. Oye, en este punto A, yo quiero saber cuál es el módulo de ese vector. Separado ahí a partir del conductor una distancia R. Conociendo esos ángulos alfa, abajo beta, quiero saber cuál es el módulo de este vector. Bien, esta formulón, ¿verdad? Que el campo magnético en módulo va a ser igual a mu sub 0 i dividido entre 4 pi r y multiplicado por la suma i seno de alfa más seno de beta. Fórmula horrible, ¿verdad? Horrible. De acuerdo con ustedes, totalmente horrible esa fórmula. Donde, bueno, todo en el sistema internacional, la intensidad de corriente en amperios, la distancia en metros, y por lo tanto aquí el módulo del campo magnético va a estar en teslas. Ok, gente, no te olvides que mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. La unidad ahí de mu sub 0, la permeabilidad magnética. La siguiente forma, ¿y qué pasaría si yo tengo ahora un conductor de gran longitud, o mejor dicho, infinito? En este caso, a la misma distancia, yo quiero saber cuánto sería el módulo de este vector. A partir de esta relación se reduce a una más simple. Observa aquí, sentido de la corriente de abajo para arriba, regla de la mano derecha. Observa ahí la mano derecha, el dedo pulgar, sigue ahí la orientación del sentido de la corriente de abajo hacia arriba y abrazando el conductor el sentido de las líneas de inducción. Si tú lo ves de arriba hacia abajo, sería en sentido antihorario. Tangente a esa línea de inducción tenemos el vector campo magnético. ¿Cómo calculamos el módulo de este vector? Aquí tenemos la formulita.
mu sub 0i y la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia. R aquí es la distancia hasta el punto, desde el conductor hacia el punto donde yo quiero calcular el módulo de este vector. Ok, bueno, aquí de nuevo es la intensidad de corriente en amperios, el radio, la distancia mejor en metros y el campo en teslas. Perfecto, ahí tenemos otra forma. Veamos una notita aquí rápidamente. Oye, ¿qué pasaría si el punto está sobre la prolongación del conductor? En ese caso el campo magnético va a ser cero. O sobre el conductor o en la prolongación, su campo magnético va a ser nulo, va a ser cero. Siguiente fórmula. Tenemos una espira con corriente, una espira circular ahí con corriente. Oye, en el centro, en el centro de la espira yo quiero saber cuál es el campo magnético. ¿Cuánto vale el campo magnético en el centro de esa espira? Aquí tenemos la formulita. Su módulo va a ser mu sub 0i dividido entre el doble de R, que es el radio ahí de esta espira circular. Bueno, la intensidad en amperios, aquí la distancia R en metros y el campo magnético en el centro en unidades de Tesla. Perfecto, ahí tenemos para una espira circular. Si yo considero ahora un pedazo ahí, un arco de circunferencia con corriente, la formulita ahí para hallar el campo magnético en el centro de este arco con corriente, aquí tenemos la formulita. Mu sub 0i por el ángulo que debe estar en radianes, dividido entre 4πr. R es el radio de este sector circular, por así decirlo. Θ i es el ángulo central que debe estar en radianes. La corriente en amperios, el radio en metros, por lo tanto el campo en el centro, campo magnético en módulo, unidad de Tesla. Perfecto. Recordando lo siguiente, gente. Si tenemos aquí la sección transversal de un conductor con corriente, en este circulito punto significa que la corriente sale en dirección hacia ustedes, y circulito X significa que la corriente entra perpendicular aquí al plano. Por lo tanto, las líneas de inducción, ¿cómo serían? Observa ahí. Si la corriente saliente, línea de inducción sería antihorario. Y el campo magnético, ahí tangente en la misma orientación de esa línea de inducción. Si la corriente es entrante, las líneas de inducción serían en sentido horario. Y esto viene de la regla de la mano derecha. Ustedes ponen el dedo pulgar entrante a las pantallas y la orientación de sus 4 dedos, que es restantes, es la orientación ahí de las líneas de inducción en sentido horario. ¿Correcto, gente? Y aquí, bueno, el campo magnético de nuevo, tangente a esa línea de inducción. Tangente en la misma orientación, o sea, en sentido antihorario. ¿Correcto? Esto es para dibujar el campo magnético, sí es importante. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría con una carga eléctrica dentro de un campo magnético? Nosotros ya hemos visto carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Hemos visto carga magnética dentro de un campo magnético. Oye, ¿pero qué pasaría si lo mezclamos? O sea, una carga eléctrica dentro de un campo magnético. Cuando una carga eléctrica entra en una región donde existe un campo magnético con cierta velocidad, entonces esta carga va a experimentar una fuerza. Observa ahí la figura. Tenemos esta orientación del campo magnético. Tenemos la velocidad que entra formando un ángulo alfa con el campo magnético. Por lo tanto, va a experimentar una fuerza llamada la fuerza magnética. ¿Cómo calculamos el módulo de esta fuerza magnética? Ahí tenemos su módulo. El valor absoluto de la carga veces la velocidad por el campo magnético multiplicado por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. Ahí tenemos esta fuerza. Esta fuerza también es llamada la fuerza de Lorentz. Donde, bueno, en el sistema internacional la carga debe estar en Coulomb, la velocidad en metros por segundo, el campo en teslas y la fuerza aquí te va a dar en Newton. ¿Correcto? Y tenemos entonces la fuerza de Lorentz. Perfecto. Veamos alguna notita. Oye, ¿qué pasaría
O sea, ¿qué pasaría si nosotros queremos saber cuál sería la dirección o calcular o graficar, mejor dicho, la fuerza magnética? ¿Cómo la graficamos? Una notita ahí que nos va a ayudar bastante para graficar. En primer lugar, la fuerza magnética es perpendicular al plano definido por los vectores velocidad y campo magnético. Observa ahí la figura. Velocidad y campo magnético forman un plano. Perpendicular a ese plano tenemos la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Un detalle interesante, importante. Perfecto. Por eso aquí en la gráfica inicial la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Veamos otra nota. Si la velocidad de la partícula, la velocidad es paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética es nula. O sea, no va a experimentar ninguna fuerza si la velocidad con que entre es paralela al campo magnético. Su fuerza ahí sería nula. ¿Por qué? Porque si la velocidad entra en forma paralela al campo magnético, alfa sería cero. Porque la velocidad y el campo magnético son paralelos. Alfa es cero, por lo tanto, seno de cero, cero. Entonces aquí tenemos la fuerza magnética nula, cuando el vector velocidad y campo magnético son paralelos. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la dirección? Aquí viene la grande pregunta. Para hallar la dirección aquí de la fuerza magnética, nosotros vamos a usar la regla ahora de la mano izquierda. ¿Cómo así la regla de la mano izquierda, profesor? Observa ahí la figura. Esa es la mano izquierda de alguien. Y el campo magnético, para saber cuál es la fuerza magnética, la orientación de la mano va a ser la siguiente. El campo magnético siempre va a entrar en forma perpendicular a la palma de tu mano. ¿Ok? Siempre. Entra en forma perpendicular ahí a la palma de tu mano. Los 4 dedos que tienes por aquí van a dirigirse en la orientación de la velocidad. Entonces, de nuevo, el campo magnético entra ahí a la palma de tu mano, la velocidad con los 4 dedos, lo orientas, y el dedo pulgar que te sobra, en forma vertical, me va a indicar la fuerza magnética. Entonces, de esta manera nosotros vamos a usar la regla de la mano izquierda. ¿Correcto? Esto es para saber cuál es la fuerza magnética que experimenta esta carga eléctrica dentro de una región del campo magnético. Correcto. Observa aquí. Tenemos otra figura. Aquí la carga entra en forma perpendicular. Observa, circulito X, ¿qué significa? Que el campo magnético está entrando en forma perpendicular al plano. La velocidad entra aquí en el plano en forma perpendicular al campo magnético, por lo tanto, por la regla de la mano izquierda, la fuerza magnética estaría hacia arriba. Observa ahí, campo magnético entrante en la palma de tu mano. Los 4 dedos, dirección de la velocidad, el dedo que sobra, la fuerza magnética perpendicular aquí a la velocidad. Perfecto. Otro detalle, por aquí experimentalmente se puede ver lo siguiente. Si yo tengo una carga positiva que entra en forma perpendicular a esta región de campo magnético, va a experimentar una fuerza. Por la regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda, aquí tenemos la palma de tu mano. Entrante a la palma de tu mano está el campo magnético, la dirección de la velocidad y el dedo pulgar, la fuerza magnética. Entonces tendríamos esta dirección de la fuerza magnética para una región que está dispuesto como en la figura. Carga positiva, fuerza magnética en esa dirección. Oye, si la carga es negativa dentro de una región similar, ¿cómo sería la regla de la mano izquierda? Cuando la carga es negativa, simplemente la mano izquierda nosotros la vamos a girar 180 grados para saber cuál es la fuerza magnética, la dirección aquí de la fuerza magnética. Entonces, si la carga es negativa dentro de la misma región, ¿qué haces con tu mano izquierda? La giras. ¿Cuánto? 180 grados para saber cuál es aquí la dirección de la fuerza magnética. La velocidad sigue siendo por los 4 dedos. El campo magnético aquí ahora es como entrante a la parte exterior de tu mano, por así decirlo. Y el dedo pulgar siempre indicando ahí la fuerza magnética.
Perfecto. Eso es para cuando tenemos el campo magnético entrante en forma perpendicular al plano del papel. Pero también tenemos eh, el campo magnético saliente al plano del papel y tenemos una carga ya sea positiva o ya sea negativa entrando. Aquí debe ser positiva, gente, disculpa. Oye, si es positiva, entra la regla de la mano izquierda en esta disposición. El campo magnético debe entrar a la palma de tu mano. O sea, si aquí está saliendo la palma de tu mano, debe estar dispuesta de manera que el campo que sale de la pantalla debe entrar a tu mano, a tu palma. ¿Ok? Entonces la fuerza magnética estaría hacia abajo, para carga positiva. Aquí debe ser positiva. Si fuera negativa, de nuevo, la mano la inviertes. ¿Cuántos? 180 grados. Entonces, si es negativa, inviertes la mano, 180 grados, la fuerza magnética estaría hacia arriba. Perfecto, son detalles ahí solamente para saber cuál es la dirección de la fuerza magnética. Muy bien. Oye, ahora voy a considerar un conductor, o sea, aquí un conductor en la cual está transportando una intensidad de corriente y ese conductor está dentro de un campo magnético. Al igual que cargas eléctricas en movimiento experimentan fuerzas magnéticas, aquí la intensidad de corriente en realidad es un montón ahí de cargas en movimiento. Por lo tanto, todas ellas van a experimentar una fuerza y la fuerza neta es esta fuerza magnética. ¿Cómo calculamos? Aquí tenemos la relación. El campo magnético por la intensidad de corriente por la longitud aquí del conductor y multiplicado por el seno del ángulo que forma, vamos a decir, el conductor con el campo magnético. Y de nuevo aquí esta fuerza va a ser perpendicular tanto al plano que forma el conductor y el campo magnético. El ángulo es el ángulo que forma el conductor y el campo magnético. Unidades. El campo en teslas, la intensidad en amperios y la longitud debe estar en metros. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces la fuerza que experimenta un conductor dentro de un campo magnético. Y ojo, esta fuerza, para saber cuál es la orientación, también se usa la regla de la mano izquierda. De la siguiente forma. Observa ahí la mano izquierda cuál va a ser la disposición. De nuevo, el campo magnético entrante a tu palma de tu mano izquierda, entrante en forma perpendicular. Los 4 dedos van a orientarse aquí en la disposición de la intensidad de corriente y el dedo pulgar me va a indicar la fuerza que experimente ese conductor. Observa ahí. El campo y el conductor están formando un plano en la cual la fuerza magnética va a ser perpendicular a ese plano que forma. Perfecto. Un ejemplo, aquí tenemos un conductor dentro de este campo magnético que es perpendicular entrante aquí al plano de este papel. Orientación de la mano izquierda. Intensidad de corriente, si va de izquierda a derecha, observa los 4 dedos, intensidad de corriente. El campo magnético entrante perpendicular a la palma de tu mano. Fuerza magnética hacia arriba. Ahí lo tenemos. Actuando ahí en el punto medio de este conductor. Si el campo magnético es entrante dentro de un conductor con corriente, la palma aquí lo orientas de manera que el campo magnético que está saliendo aquí de este plano, esos circulitos puntos debe entrar a la palma de tu mano izquierda. Por lo tanto, tu mano izquierda tendría esta orientación. La corriente con los 4 dedos hacia abajo. El campo magnético aquí sale del papel, pero entra ahí en forma perpendicular a la palma de la mano izquierda que aparece en la figura. El dedo pulgar, al abrirlo, nos indica aquí la fuerza magnética que sería hacia la izquierda, actuando en el punto medio. En ambos casos, la intensidad de corriente donde está el plano del conductor y el campo magnético son perpendiculares. Por lo tanto, la fuerza magnética básicamente tendría esta relación. El campo magnético por la intensidad por la longitud del conductor. Perfecto, y con esto, y bueno, ya estamos llegando al final aquí de esta parte que es un poco más denso por
por la gran cantidad de detalles y fórmulas que nosotros vamos a emplear aquí a medida que vamos practicando. Ok, gente, entonces vamos para nuestra práctica. Cualquier cosa vamos a regresar aquí para recoger las fórmulas. Empezamos. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en teslas? Debido a una corriente de 10 amperios de intensidad que circula a través de un alambre muy largo a una distancia de 50 centímetros de dicho alambre. Entonces tenemos un alambre, un conductor ahí muy largo en la cual circula esta intensidad de corriente y a una distancia de 50 centímetros queremos saber cuál es la magnitud del campo magnético. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra parte teórica. ¿Dónde estamos? Estamos en la ley de Biot-Savart-Laplace. Estamos para un conductor extremadamente largo, un recto de gran longitud. Estamos en este caso. Entonces vamos a llevar aquí nuestra gráfica y la fórmula que vamos a usar. Ahí está. La gráfica sería más o menos esto. A una distancia que es 50 centímetros, queremos saber cuál es la intensidad del campo magnético. Y antes que me olvide, vamos a llevar aquí mu sub 0, la permeabilidad magnética, que tomaría este valor. Muy bien, gente. Queremos saber cuál es el módulo aquí a esta distancia de 50 centímetros. Voy a escribir aquí los datos. Según el problema, la intensidad de corriente vale 10 amperios. Ahí está. Esa distancia es 50 centímetros. Ahí lo tenemos. Y queremos saber el módulo de este vector en ese punto. Aquí tenemos la fórmula, por lo tanto vamos a usarla. Mu sub 0i dividido entre 2pi veces la distancia. Escribimos la fórmula para que se nos quede. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale mu? 4pi por 10 a la menos 7. Todo en el sistema internacional, gente. Multiplicado por la intensidad, que es 10. Y esto dividido entre 2pi por r, que vale 50 centímetros. ¿A metros cuánto sería esto? A metros sería 5 por 10 a la menos 1 metro. Escribimos aquí. Perfecto. Y lo que sigue, bueno, solamente hacer el cálculo. A ver, gente, hacemos el cálculo. Vamos a simplificar aquí. Pi con pi se va. 2 por 5 es 10. Con este 10 de arriba se va. Te queda 4 veces 10 a la menos 7 con 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 6. Muy bien. Unidad del campo magnético, teslas. Por lo tanto, ahí tenemos el módulo del vector intensidad del campo magnético. En la figura sería este vector tangente a las líneas de inducción. Entonces, si completamos aquí todos los vectores que son tangentes, siguiendo la misma orientación aquí de las líneas de inducción, tendríamos que el campo magnético en cualquier punto es tangente en la misma orientación de las líneas de inducción. Todos estos vectores tienen el mismo modo. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia. Correcto. Ahí tenemos nuestro primer problemilla. Vamos a pasar al siguiente si no hay comentarios. Ok. Problema 6. Problema 6. Determine el módulo de la inducción magnética en el punto A asociado a la posición del conductor Mn, que se muestra, ¿no? Y entre M y N hay 8 centímetros. Entre B y N tenemos 8 centímetros. Muy bien, gente. Este es un conductor en la cual conocemos desde el punto M hasta el punto N. Es un conductor finito. Por lo tanto, estamos en el caso 1. Para conductor finito, queremos saber cuál es el campo magnético a una cierta distancia. Vamos a llevar nuestra fórmula. Ahí está nuestra formulita que vamos a usar. Mu sub 0 de nuevo es
Es el mismo valor que hemos usado en el problema anterior. Y, profe, no se parece. Vamos a hacer lo siguiente, gente. Déjame rotar esta figura. Ahí está, ahora se parece, ¿verdad? De abajo hacia arriba la intensidad de corriente. ¿Qué necesitamos para calcular el campo magnético en este punto A? De abajo hacia arriba, ustedes ven que las líneas de inducción sería antihorario si tú lo ves de arriba hacia abajo. Por lo tanto, las líneas de inducción más o menos sería algo así. No puedo dibujarlo aquí. Déjame traer una circunferencia para ayudarme. Ahí está, más o menos. Dibujamos ahí la línea de inducción. Ahí está, concéntrico ahí con el conductor, y la línea de inducción sería en sentido antihorario. Si tú lo ves de arriba hacia abajo, sigue esa orientación de sentido antihorario. En el punto A, entonces, ¿cómo sería el campo magnético? Siguiendo ahí la figurita, tangente a esa línea de inducción en la misma orientación. Queremos saber cuánto mide este vector. Su módulo viene dado por esta relación. Necesitamos saber, bueno, mu sub 0 ya lo conocemos. La intensidad de corriente es 12, aquí el problema te lo da. La distancia sería desde el conductor hasta el punto A, que es 6 centímetros. Correcto, esto sería nuestra distancia. Voy a escribirlo aquí. 6 centi, el prefijo centi es el 10 a la menos 2 metros, ya lo dejamos ahí en metros. Y queremos el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Quién es alfa y quién es beta? Observa ahí la figura. Alfa es el que está arriba y beta es el que está por abajo. Por lo tanto, esto sería alfa. Y por aquí sería beta. Si lo llevamos a la figura inicial, alfa es esto y beta es lo que tenemos aquí. ¿Cuánto mide cada ángulo? A ver, al ojo, ¿cuánto mide alfa? 37, muy bien. ¿Y cuánto mide beta? Según el dato del problema, BN, 8 centímetros. Oye, 6, 8, 10. Ahí está. Sería 53 grados. Ya tengo alfa, ya tengo beta, ya tengo R, tenemos todo. Ahora sí vamos a reemplazarlo en nuestra formulilla. Escribimos la fórmula aquí para que se nos quede en alguna vez. Mu sub 0, intensidad sobre 4pi veces R multiplicado por el seno de alfa más seno de beta. Ahí está. A ver, ¿cuánto vale mu sub 0? 4pi. Aquí tenemos el valor. 4pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por la intensidad, que vale 12. Esto dividido entre 4pi. Multiplicado por R. A ver, ese pi está un poco raro. Multiplicado por R, que vale 6 por 10 a la menos 2. Todo en el sistema internacional. Ahí está. Y esto multiplicado por la suma de senos. Sería seno de 37 más el seno de 53. Perfecto. A ver, ¿cuánto sería aquí el campo magnético en el punto A? Veamos. 4pi se va. Sexta 1, sexta 2. 10 a la menos 7 arriba y 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 5, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 5 arriba. Y aquí tenemos la suma de senos. Seno de 37 es 3 quintos. Más seno de 53, 4 quintos. Por lo tanto, ¿cuánto sería aquí? 2 por 10 a la menos 5. Fracciones homogéneas, suma los numeradores. 7 arriba, 7 sobre 5. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente jugada. Multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. ¿Por qué hace eso, profesor? Para tener base 10 abajo
Y tenemos 2 por 7 por 2, sería 28. 10 a la menos 5 y abajo tenemos 10. 10 a la menos 5 dividido entre 10, 10 a la menos 6. Unidad, teslas. El 10 a la menos 6 ya sabes que es el prefijo llamado micro. Por lo tanto, el módulo ahí del campo magnético en el punto A sería 28 micro teslas. Ahí está. 28 microteslas. Comentarios, chicos. Como ustedes se dan cuenta, básicamente este último tema, si bien es cierto, está lleno de fórmulas, pero es un poco más aplicable. La única dificultad es hacer los gráficos de la orientación de la línea de inducción y el campo magnético o las fuerzas magnéticas. Creo que eso sería la única dificultad. Vamos a hacer este último problema, ya estamos terminando, algunos ya están con hambre. Problema 8. Según la figura, determinar el módulo de la inducción magnética en teslas a una distancia 1 metro de este conductor. Ok, tenemos este conductor extremadamente largo. Queremos saber el campo magnético a una distancia de 1 metro. Bueno, no hay necesidad ahí de exagerar la figura. Estamos de nuevo en este problema 1. Traemos nuestra formulita y es lo que vamos a aplicar en ese problema. Conductor extremadamente largo, tenemos la intensidad, tenemos la distancia a partir del conductor y yo quiero saber el módulo de ese vector. ¿Cómo calculamos el módulo de ese vector? Aquí tenemos la fórmula. Mu sub 0 ya sabes que es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces vamos a escribir la fórmula y reemplazarlo directo. A ver, el campo magnético en ese punto sería mu sub 0 y dividido entre 2pi veces la distancia que vamos a llamarle R mayúscula. Ok, lo que sigue es, vamos a reemplazar. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por la intensidad, que vale 2, dividido entre 2pi por el radio, que vale 1. Distancia R o radio aquí de esta línea de inducción. ¿Cuánto sería el campo magnético? El módulo del campo magnético. 4 por 10 a la menos 7. Perfecto. Unidad Tesla. Tesla ahí, unidad del campo magnético. Bien, pasamos al siguiente entonces. Problema número 10. Problema número 10 de su separata. La figura muestra las secciones transversales de los conductores rectilíneos infinitos que transportan corrientes eléctricas. Ahí tenemos los valores. Una corriente eléctrica para el conductor de corriente I1 10 y el otro, el conductor de la derecha, 5 amperios. ¿A qué distancia del conductor izquierdo, donde tenemos la corriente I1, la intensidad del campo magnético es nula? La separación entre los conductores es 90 centímetros. Muy bien, gente, ahí te da una figurita. Nosotros queremos saber a qué distancia del conductor de la izquierda el campo magnético será nulo. Muy bien, ¿qué es lo que representa aquí esta figura? Tenemos un circulito y un punto. La sección transversal ahí de un conductor. Vamos a recordar aquí rápidamente nuestra parte teórica. Observemos, si tenemos la sección transversal de un conductor, ahí tenemos circulito punto. ¿Qué significa? Significa que la corriente está entrando en forma perpendicular aquí al plano de la pizarra virtual de sus pantallas, como sea. ¿Ok? Y a su alrededor nosotros vamos a representar las líneas de inducción en sentido antihorario. ¿Observan ahí? La corriente entra y en sentido antihorario representamos la línea de inducción.
el campo magnético sería tangente a esa línea de inducción cuando aquí la corriente es entrante como representado en la figura. Por lo tanto, vamos a traer esta figurita que nos va a ayudar. Vamos a traer esta figurita, ahí está. Entonces, aquí tenemos la sección transversal del conductor. Vamos a dibujar las líneas de inducción que serían en sentido antihorario cuando la corriente entra. Entonces vamos a representar esas líneas de inducción. Para esto voy a traer una circunferencia por aquí que nos va a ayudar. Ahí tenemos la circunferencia, tanto para el conductor de la derecha como el de la izquierda. Ahí vamos a representar estas líneas de inducción en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí dibujamos las líneas de inducción en sentido antihorario, tal como lo hemos visto en la figurita de la parte teórica. Sentido antihorario. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Estamos recordando aquí nuestra parte teórica. Gente, pero la pregunta es, ¿a qué distancia del conductor de la izquierda la intensidad del campo magnético generado por estos dos conductores rectilíneos e infinitos será nula? ¿A qué distancia del conductor de la izquierda? Yo no sé cuál es la distancia. Vamos a pensar que esa distancia, ese puntito, sea más o menos por aquí. Ese puntito, o mejor más o menos por aquí. Vamos a llamarle esa distancia X, ¿correcto? Si la distancia entre los conductores es 90 centímetros, aquí a la izquierda tengo X. ¿Cuánto sería el pedazo aquí de la derecha? Sería todo menos el pedacito X, ¿verdad? 90 menos X. ¿Correcto, gente? No te olvides, aquí está en centímetros. Perfecto, está X centímetros. Y X aquí es nuestra incógnita. ¿A qué distancia del conductor de la izquierda el campo magnético aquí será nulo? Vamos a representar ese campo magnético. Observa aquí la figura. El campo magnético sería tangente a esas líneas de inducción, siguiendo ahí la misma orientación de las líneas de inducción. Observa, si yo completo aquí tangente el campo magnético, siguiendo la misma orientación de las líneas de inducción en sentido antihorario. Por lo tanto, en este puntito que tenemos aquí, nosotros vamos a representar el campo magnético generado por ambos conductores. Para esto voy a hacer la siguiente jugada. Voy a traer aquí una herramienta, el compás, para dibujar aquí la línea de inducción. Por aquí tenemos el centro ahí del conductor de la izquierda. Aquí tenemos el compás. Vamos a colocarlo con otro color. Ok, gente, ahora sí vamos a dibujar aquí la línea de inducción del conductor de la izquierda. Más o menos ahí está la línea de inducción. Ahí está más o menos. Aquí es que esta vaina no está funcionando. Ahí está. La línea de inducción más o menos del conductor de la izquierda. Tangente a esa línea de inducción, en el mismo sentido, en la misma orientación, dibujamos el campo magnético generado por este conductor de la izquierda. Y la misma historia, aquí lo vamos a repetir para el conductor de la derecha. Por lo tanto, a ver, vamos a poner un poco más corto. Ahí está el compás. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner ¿qué color? Verde. Ahí está. Entonces dibujamos la línea de inducción del conductor aquí de la derecha. Ahí está. Las líneas de inducción. Perfecto, ahí está más o menos. Ok, gente, ya no vamos a necesitar el compás. Ahí tenemos las líneas de inducción. ¿En qué sentido? Antihorario. Tanto para el conductor de la izquierda, ahí está, sentido antihorario, como para el conductor de la derecha. Entonces va a seguir ese sentido antihorario de las líneas de inducción. Dibujamos el vector campo magnético que sería tangente en la misma orientación. Para el conductor de la izquierda dibujamos ese vector campo magnético tangente a esa línea de inducción. Vamos a llamarle ese vector campo magnético B1. Ahí está, B1. Y para el conductor de la derecha también tangente a esa línea de inducción
siguiendo ahí la misma orientación. Perfecto, ahí tenemos el campo magnético del conductor 2. Observa que en este punto, según la condición del problema, la intensidad del campo magnético es nula. ¿Cómo hacemos que en este puntito la intensidad del campo magnético sea nula? Observa que yo tengo un vector hacia arriba, B1, y otro vector hacia abajo, B2. Si yo quiero que la resultante de estos vectores sea nula, ¿cómo deben ser los módulos de estos vectores? O las intensidades de los campos magnéticos. ¿Se acuerdan en vectores? Oye, si yo tengo un vector, por ejemplo, 10 hacia abajo y 10 hacia arriba, ¿cómo es el módulo, o mejor, la resultante de esos vectores? ¿Se acuerdan de vectores? Es nula, ¿verdad? Es cero. ¿Por qué, profe? Porque 10 hacia arriba positivo, 10 hacia abajo negativo, lo resta cero. Por lo tanto, para que la resultante ahí sea nula, ¿cómo deben ser los módulos de estos vectores? Deben ser iguales. Por lo tanto, vamos a igualar el campo magnético debido al conductor 1 y el campo magnético debido al conductor 2. Intensidad igual para que la resultante sea nula, aquí cumpliendo la condición del problema. Bueno, hasta ahí estamos representando aquí con la parte teórica que hemos estudiado el campo magnético en ese puntito. X es nuestra incógnita. Oye, pero si este es un conductor rectilíneo infinito, ¿cómo encuentro el campo magnético? Vamos a regresar a nuestra parte teórica. Para un conductor infinito de gran longitud, ¿cómo encuentro el campo magnético? Observa ahí, para un conductor infinito, lo calculamos siguiendo esta formulita. Por lo tanto, vamos a llevar esta formulita, o mejor, vamos a traer aquí toda la fórmula junto con la figura. Vamos a traer esto para un conductor infinito. Ahí tenemos el campo magnético generado a una distancia R. Entonces aquí tenemos la sección transversal de este conductor. Es como si tú lo estuvieras mirando de planta, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Pones tu ojo arriba, lo estás mirando de arriba hacia abajo. ¿Correcto? El campo magnético ahí sale en la dirección a tu vista, a tu ojo, para este observador que está arriba. Muy bien. Oye, por lo tanto vamos a usar esta relación y calcular el campo magnético del conductor 1 y del conductor 2. A ver, ¿cómo sería? Siguiendo la misma fórmula sería mu sub 0 por la intensidad aquí 1, por la intensidad 1, y esto dividido entre la distancia hasta el punto donde yo estoy calculando el campo magnético. ¿Quién sería esa distancia? Observa aquí la figura, sería todo esto, ¿verdad? Que yo le llamé simplemente X. Entonces ponle ahí X. X. Ah, no me olvides del 2pi, no te olvides ahí, 2pi multiplicado por la distancia que aquí es X. Para el conductor de la derecha, su campo magnético sigue la misma fórmula, mu sub 0. I2, la intensidad de corriente I2, y esto dividido entre su distancia hasta el punto donde yo estoy calculando el campo magnético. 2pi, no te olvides, multiplicado por la distancia, es 90 menos X que le habíamos llamado. 90 menos X. Muy bien, y lo que sigue, gente, es resolver la ecuación aquí lineal en X. A ver, mu sub 0 se va, 2pi también se va. Vamos a reemplazar las intensidades de corriente, que por cierto el problema ya te lo da. I1 es 10 amperios e I2 5 amperios. Vamos a reemplazarlo, aquí sería 10 dividido entre X, y aquí a la derecha sería 5, I2 vale 5, dividido entre 90 menos X. Si quieres, sácale quinta, 1, quinta 2, esto que está dividiendo pasaría a multiplicar, y el X que también que está dividiendo a la izquierda pasaría a multiplicar. Sería 2 veces 90 menos X, y esto es igual a X. ¿Correcto? 2 por menos X es menos X, pasaría a sumar, menos 2X pasaría a sumar, se convierte en 3X, y aquí tenemos 2 por 90, que es 180. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería X? 3 pasa a dividir al 180, 60 centímetros. Muy bien. Por lo tanto, gente, a una distancia de 60 centímetros, el campo magnético aquí es nula, debido a la presencia de estas dos
de estos dos conductores rectilíneos infinitos. Muy bien, ahí tenemos nuestro problema 10. Continuamos entonces. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Hasta aquí algún comentario, gente? ¿Todo bien? Estamos en la última clase. Infelizmente para algunos. Ok, seguimos entonces, seguimos. Problema 3. Uy, agárrate. Determinar el módulo de la fuerza magnética. Ojo aquí, que es lo que te están pidiendo, el módulo de la fuerza magnética que experimenta la partícula electrizada con esta carga positiva de 0.1 milicoulomb. Y la intensidad de corriente, aquí tenemos un conductor vertical y por acá tenemos la sección transversal de otro conductor que transporta la misma corriente. Ok, gente, queremos saber cuál es la fuerza magnética que experimenta esta carga. Muy bien, entonces déjame exagerar aquí la figura. Vamos a analizarlo juntitos. Ahí está. Oye, vamos a recordar primero cómo calcular la fuerza magnética aquí de una carga en movimiento. A ver, una carga en movimiento, observa aquí, por la teoría, nosotros hemos visto que una carga no magnética, una carga eléctrica dentro de un campo magnético experimentará una fuerza. Esa fuerza es llamada la fuerza de Lorentz. Por lo tanto, aquí tenemos el módulo de esta fuerza de Lorentz, el valor absoluto de la carga por la velocidad ahí, multiplicado por la intensidad del campo magnético por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Esa es nuestra relación, esa es la fórmula que nosotros vamos a usar para calcular la fuerza magnética que esta carga está experimentando. Y ojo, según el dato del problema, nosotros tenemos aquí la velocidad de esta carga. ¿Qué más tenemos? La carga misma. Ojo que la carga es positiva, 0,1 milicoulomb. Tenemos ese dato de la carga. Oye, pero no tenemos el campo magnético, porque en la fórmula que necesitamos, la carga, que lo tenemos, la velocidad, que también lo tenemos, pero falta hallar el campo magnético y el ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. Eso es lo que queremos calcular. ¿Y de dónde vamos a calcular el campo magnético? El campo magnético es debido a la presencia de estos conductores con corriente. Por lo tanto, vamos ahí a diseñar el campo magnético debido a estos conductores. Perfecto. Vamos a llamarle el conductor 1, solo para diferenciarlo, y por acá el conductor 2. Vamos a calcular el campo magnético. ¿Dónde está la carga? Ahí el campo magnético es lo que necesitamos para calcular la fuerza magnética. Muy bien, un conductor rectilíneo infinito. Estos puntos suspensivos representan que el conductor es infinito. Estamos en este caso. Por lo tanto, vamos a traer esta formulilla. En este caso, el campo magnético a una distancia donde está la carga, la distancia sería 0.2 metros. El campo magnético viene dado por esta relación. Vamos a representar las líneas de inducción. Vamos a representar aquí las líneas de inducción magnética. Traemos por aquí una trayectoria que va a representar las líneas de inducción hasta esta distancia donde está la carga. Más o menos ahí está las líneas de inducción. Por la regla de la mano derecha, a ver, la regla de la mano derecha, aquí está el dedo pulgar y abrazando al conductor tenemos los 4 dedos. Ese índice, ese dedo pulgar va a representar o va a seguir en la orientación de la intensidad de corriente. Abrazando el conductor tenemos los 4 dedos, la orientación ahí de las líneas de inducción. Por lo tanto, si tú lo ves de arriba hacia abajo, las líneas de inducción tendrían esta orientación, sentido antihorario. Perfecto, ahí tenemos las líneas de inducción de este conductor que yo le llamé 1. ¿Cómo es el campo magnético en este puntito donde está la carga? Vamos a representar el campo magnético tangente a esa línea de inducción. Tangente. Muy bien, ahí tenemos el campo magnético. Debido a la presencia de este conductor 1, la intensidad de corriente, no te olvides, el problema ya te lo da, que es 10 amperios. Perfecto. Vamos a calcular ese campo magnético. Vamos a llamarle campo magnético 1. Correcto, siguiendo esta fórmula, tenemos que el campo magnético 1 va a ser igual a mu sub 0i
que es la intensidad de corriente, dividido entre 2pi por la distancia r. ¿Quién sería la distancia? Ese eje es Newton. Muy bien, mu sub 0 es 4pi multiplicado por 10 a la menos 7, es la constante ahí, permeabilidad magnética, multiplicado aquí por la intensidad de corriente que vale 10, estoy reemplazando, y esto dividido entre 2pi veces la distancia, que es 0,2. 0,2 metros yo lo voy a escribir en notación científica, 2 por 10 a la menos 1. Lo escribo así solamente para que el cálculo sea fácil de hacer. 4pi arriba y 4pi abajo se van. 10 a la menos 1 sube con signo cambiado del exponente, sería 10 al cuadrado con 10 a la menos 7, se convierte en 10 a la menos 5. Por lo tanto, ahí tenemos el campo magnético en teslas generado por el conductor aquí de la izquierda, que yo le llamé 1. Muy bien, hasta ahí, bacán. Oye, pero por la derecha tenemos otro conductor, aquí representado por la sección transversal, que también va a generar un campo magnético en este puntito. Por lo tanto, también vamos a calcular ese campo magnético. Muy bien, de nuevo estamos en el problema anterior, solo que el conductor está representado por la sección transversal. Por lo tanto, vamos a traer aquí nuestra parte teórica y vamos a representar las líneas de inducción aquí siguiendo la gráfica. Para esto traemos nuestro compás de nuevo. A ver, ¿dónde está el compás? Qué maravilla este software. Un software bien bacán. A ver, vamos a voltearlo. Ahí está. Bien bacán. A ver, ahí está el conductor, más o menos donde está la carga en movimiento. Vamos a colocar el color verde. Muy bien. Ahí está. Representamos la línea de inducción aquí de este conductor de la izquierda. Ahí está, línea de inducción del conductor de la izquierda. ¿En qué sentido serían las líneas de inducción? Sería en sentido antihorario. Vamos a representar ese sentido antihorario. Ahí está, sentido antihorario, línea de inducción para el conductor de la derecha. Perfecto. ¿Cómo sería el campo magnético? Sería tangente a esa línea de inducción, siguiendo la misma orientación. Vamos a representar ahí tangente el campo magnético. Muy bien, como es tangente, observa que el campo magnético y la velocidad va a ser paralelo, ¿verdad? Solo que un vector apunta hacia arriba y el otro va a apuntar hacia abajo. ¿Cómo calculo el campo magnético? Gente, como la intensidad de corriente es la misma, 10 amperios, y la distancia también es la misma, el módulo de este campo va a ser el mismo, 10 a la menos 5. Ya lo tenemos. Solo que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, gente? Que aquí el campo magnético, debido a la presencia del conductor 2, es paralelo a la velocidad. ¿Correcto? Paralelo a la velocidad. Además, existe otra contribución del campo magnético del conductor 1, que no es paralelo a la velocidad. Antes es perpendicular a esta velocidad. Observa que esta trayectoria aquí que representa la línea de inducción de este conductor de la izquierda es como si estuviera en un plano horizontal. Y aquí la velocidad es perpendicular a ese plano horizontal. Observa que el campo magnético está sobre ese plano horizontal. Por lo tanto, el campo magnético 1 y la velocidad están formando 90 grados, son perpendiculares. Hasta ahí, todo bien. Oye, vamos a calcular de nuevo no, vamos a calcular ahora la fuerza que experimenta esta carga, la fuerza total, debido a la presencia de esos dos vectores inducción magnética. Muy bien, pero antes, observa aquí un detalle que vimos en la parte teórica. Observa aquí, el seno del ángulo es el seno que forma el seno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. ¿Ok? Oye, pero en nuestro problema tenemos el caso de que la velocidad y el campo magnético son paralelos. Oye, si observamos y recordamos aquí la nota 2, cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, ¿a qué es igual la fuerza magnética que experimenta esa carga? Sería nula. ¿Por qué? Porque el ángulo aquí sería 0. Y seno de 0, 0. Por todo esto, 0. Por lo tanto, si la velocidad es paralela al campo magnético,
ella no va a experimentar una fuerza. Entonces, con eso en mente, gente, con eso en mente, observa que aquí el campo magnético 2 y la velocidad son paralelos. Por lo tanto, la contribución de este campo magnético sobre la contribución de la fuerza de este campo magnético sobre la carga va a ser nula. La única que va a contribuir para la fuerza magnética sobre la carga sería este campo magnético B1. Por lo tanto, vamos a usar aquí nuestra fórmula para calcular esa fuerza magnética. Vamos a calcular. Muy bien, la carga en valor absoluto 0,1, el prefijo mili, que tú ya sabes que vale 10 a la menos 3, multiplicado por la velocidad, aquí tenemos 200 metros por segundo, todo en el sistema internacional, multiplicado por la intensidad del campo magnético aquí, que ya lo hemos calculado, 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, y esto multiplicado por el seno del ángulo que forma aquí la velocidad con la inducción, que sería 90 grados. Oye, ¿y cuánto es el seno de 90? Son perpendiculares. ¿Cuál es el seno de 90? Un ángulo cuadrantal. ¿Se acuerdan en trigo? 0, bueno, 360 y 90. 1, 0. Perdón, aquí es al contrario. 0, 1, 1, 0. Aquí aparece el seno y aquí el coseno. ¿Seno de quién? De 90. Un ángulo cuadrantal es 1. Seno de 90, 1. Por todo esto, solamente quedaría el todo esto, ¿verdad? Porque algo por 1 es el algo. Muy bien. Estamos recordando ahí un poco de ángulos cuadrantales. Muy bien, gente. Con esto ya podemos calcular aquí la fuerza magnética que experimenta en realidad esta carga, perdón. A ver, y bueno, acomodar la respuesta. No te olvides que aquí aparece el micronewton y el micro ya sabes que equivale al 10 a la menos 6. Por lo tanto, vamos a guardar ahí el 10 a la menos 6, lo vamos a cuidar ahí solamente para acomodar la respuesta. 10 a la menos 3 tú lo puedes dividir en 10 a la menos 1 multiplicado por 10 a la menos 2. ¿Correcto? 10 a la menos 1 con este 10 a la menos 5 aparece el micro. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Por lo tanto, ya tienes el micro. ¿Qué es lo que te queda? Te queda aquí el 10 a la menos 1, 0.1 es el 10 a la menos 1. Te queda el 10 a la menos 2 y el 200. 200 es 2 por 10 al cuadrado. Dos ceros con estos dos ceros se van. Por lo tanto, te quedaría el 2 por 1, que es 2, multiplicado por 10 a la menos 1, que sería el 0,2. Ahí tenemos nuestra fuerza magnética, 0.2 micronewton. Ahí tenemos la fuerza magnética que experimenta esta carga. Muy bien, gente, lleno de detalles este problemilla, lleno de detalles. Seguimos entonces, estamos acercando al final. Problema 4. Problema 4. Una partícula electrizada con carga positiva más Q describe una circunferencia de radio r con una rapidez angular constante, y lo tenemos omega. Determinar el valor de la inducción magnética que origina en el centro de la circunferencia. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Ahora vamos a traer una circunferencia ahí. A ver, ¿dónde traigo? Aquí está. Ahí está. Vamos a pensar que esto sea la trayectoria circunferencial que sigue esta carga. Vamos a pensar que la carga está por aquí, positiva más Q. Ahí está. Se está moviendo siguiendo esta trayectoria. Claro, con cierta velocidad y obviamente con cierta velocidad angular. Por lo tanto, a partir del centro, más o menos ahí está el centro, vamos a considerar la velocidad angular que sigue esta trayectoria. Velocidad angular constante significa que estamos delante de un MCU, movimiento circunferencial uniforme. Correcto. Hoy tenemos una carga en movimiento. Hoy, cuando tenemos cargas en movimientos, ¿qué en realidad tenemos? En realidad tenemos una intensidad de corriente. Por lo tanto, esta carga en movimiento en realidad es un pedazo ahí de la intensidad de corriente, por decirlo así.
Voy a representarlo bien bonito. Es como si tuviéramos un movimiento, bueno, movimiento de cargas, una intensidad de corriente. Correcto. Oye, tenemos una espira, una corriente ahí circulando en el punto centro, en el centro ahí, en el punto del centro, generará un campo magnético. Nosotros ya lo hemos visto en la teoría, vamos a recordar un poquito. A ver, para una espira circular, un conductor circular con corriente, ¿a qué es igual el campo magnético en su centro? Aquí tenemos la fórmula, por lo tanto vamos a llevarlo ahí para orientarnos, para ayudarnos. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿A qué es igual el campo magnético en el centro? Vamos a llamarle B sub C en el centro. Sería mu sub 0I, y esto dividido entre 2 veces el radio. ¿Qué radio? El radio aquí de la espira. Vamos a representar esto como R ahí mayúscula. O mejor, R minúscula, porque la respuesta está en un radio ejezinho, R minúscula. Vamos a colocar aquí, por lo tanto, R minúscula. Ahí está. Ejezinho. Muy bien, gente. Oye, ¿conocemos esta intensidad de corriente? No. Mu sub 0, bueno, mu sub 0 si lo conocemos. Mu sub 0 vale 4pi. 4pi por 10 a la menos 7. Perfecto, ese valor es conocido. R, bueno, está en función de R. Oye, pero la intensidad no la conocemos. No la conocemos. ¿Podemos conocerla, profe? Sí podemos conocerla. Recordamos de la definición, ¿a qué es igual la intensidad de corriente? La intensidad de corriente viene definida como la carga por unidad de tiempo. Vamos a considerar en una vuelta, ese tiempo es llamado periodo. Por lo tanto, sería la carga dividido entre el periodo. Parte del punto A, da una vuelta y llega al mismo punto A. ¿Cómo se llama ese tiempo que gastó para dar una vuelta? Se llama periodo. Muy bien. Por lo tanto, la intensidad de corriente en una vuelta sería carga dividido entre el periodo. Perfecto. Hasta ahí no hay nada nuevo. Estos son conceptos del MCU. Perfecto. Oye, pero el periodo, ¿a qué es igual? Podemos conocer el periodo conociendo o sabiendo aquí el valor de la velocidad angular. Sí, gente, recordamos ahí que el periodo, bueno, voy a escribir aquí una de las fórmulas de la velocidad angular. Recordamos que la velocidad angular también se define como 2pi entre el periodo. Si yo despejo el periodo sería 2pi dividido entre la velocidad angular. Por lo tanto, ya tenemos el periodo en función de la velocidad angular. Con esto voy a reemplazarlo en la fórmula de la intensidad de corriente. La carga lo tenemos arriba, dividido entre el periodo, que es 2pi, entre la velocidad angular. Perfecto, por lo tanto, nuestra intensidad de corriente, que era un dato desconocido, pero ahora ya lo conocemos, 2pi, la velocidad angular pasaría arriba multiplicando. Ahí tenemos la intensidad de corriente, lo acabamos de calcular. Tenemos mu sub 0, el radio lo dejamos ahí porque la respuesta está en términos disculpa, está en términos de ese radio. Ahora sí vamos a reemplazar para calcular el campo magnético en el centro. Mu sub 0 es todo este numeral, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, lo traemos. Ahí está, multiplicado por la intensidad de corriente, que aquí lo acabo de calcular. Tampoco lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo traemos. Ahí está. A ver, déjame arreglarla bien bacán. Uy, la patita aquí se quedó. La patita de B. Ahí está. Déjame arreglar el cálculo aquí bien bonito. Estoy multiplicando esa constante por la intensidad de corriente y dividirlo entre 2 veces R. 2 veces R. Muy bien, gente. Lo que sigue, bueno, es un cálculo simple, que yo imagino que tú ya sabes hacerlo. Una división, producto y división de fracciones. Muy bien, gente. Vamos a hacerlo en 2×3. 2 por 2 es 4pi. Con este 4pi se va. Por lo tanto, nos quedaría 10 a la menos 7 adelante. Vamos a darle la forma de la respuesta. Q por omega
y dividido entre R. Muy bien, y ahí tenemos el campo magnético en el centro de la espira aquí con corriente. Respuesta a casa. Muy bien, gente, estamos llegando al final. Todo bien, chicos. Es la última clase. Bien, entonces vamos a hacer el último problema y ya estamos terminando aquí el curso. Problema 12. Problema número 12. Tenemos un conductor de esta longitud, 50 centímetros, conductor AB, de 100 gramos, la masa, está suspendido en un resorte de constante elástica 40 newton por metro, en una región de inducción magnética uniforme de intensidad 0.2 teslas. Cuando de A hacia B circula una intensidad de corriente de 10 amperios, ¿en cuánto se deforma el resorte? Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, tenemos una situación aquí de un conductor con corriente. Ahí está, conductor con corriente. La corriente va desde A hacia B. Vamos a colocar aquí nuestros datos. Entonces, por la corriente aquí tenemos desde A hasta B. Esa es la intensidad de corriente de 10 amperios. Correcto, tenemos la longitud de este conductor, L. Vamos a representar L de 50 centímetros. Ahí está, tenemos la masa de este conductor. La masa sería 100 gramos, que en kilogramos es 0.1 kilogramo. Perfecto, y ya aprovechamos aquí para calcular el peso. ¿Cuánto sería el peso? El peso de este conductor, conociendo aquí la masa y la gravedad. 0.1 por 10 sería 1 newton el peso. Perfecto. ¿Qué más? Y la fuerza elástica debido a la acción del propio peso. Tenemos la fuerza elástica que deforma el resorte hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica estaría en contra. Recordando, gente, que la fuerza elástica es la constante elástica multiplicado por la deformación. Lo vimos allá en física 1. Gente, y además aparece un campo magnético. Oye, si no estuviera este campo magnético, decimos que este cuerpo está en equilibrio y la fuerza elástica y el peso serían iguales para compensar el equilibrio. Y de ahí calculamos la deformación y ya está, se acabó el problema. Oye, pero este conductor, que si está circulando una corriente, está dentro de un campo magnético. Por lo tanto, este conductor va a experimentar una fuerza. Recordamos aquí la fuerza de un conductor con corriente. A ver, ¿en qué situación estamos? A ver, estamos aquí. Tenemos un conductor con corriente en la cual está circulando y va a experimentar una fuerza magnética debido a la presencia de este campo magnético. Más o menos estamos en esta situación. Por lo tanto, solo que es un poquito diferente. Vamos a llevar esta figura. Estamos en esta situación, solo que la corriente va de derecha a izquierda y el campo magnético entrante. Por lo tanto, vamos a girar esto. Vamos a girar esto. Estamos en esa situación, observa. La regla de la mano izquierda. Vamos a usar la regla de la mano izquierda para representar la fuerza magnética que experimenta este conductor. Observa ahí cómo está la mano izquierda. La mano izquierda la vamos a poner de manera que el campo magnético que es entrante, circulito X, significa que el campo magnético entra. La mano izquierda la vamos a poner de esta forma. El campo magnético entra en forma perpendicular a la palma de tu mano. Los 4 dedos siguen la orientación del sentido de la corriente y el dedo pulgar abierto representaría la fuerza magnética. Por lo tanto, esta figura lo tenemos aquí en nuestro problema. Entonces, por la regla de la mano izquierda, siguiendo esta figura, la fuerza magnética que va a experimentar debido a la presencia de este campo magnético sería, ahí está, en dirección hacia abajo, siguiendo la regla de la mano izquierda. Por lo tanto, esa fuerza magnética, ¿a qué es igual esa fuerza magnética? Recordamos aquí nuestra fórmula. Cuando el campo magnético es perpendicular a la intensidad de corriente, la fuerza magnética tiene esta fórmula, tiene esta relación. Por lo tanto, traemos ahí la fuerza magnética, tiene esa formulita. El campo magnético, a ver, se ve
campo magnético por la intensidad por la longitud. La longitud lo tenemos, sí. El campo magnético también lo tenemos, también. La intensidad aquí es 0.2 teslas. Está en teslas. La longitud, correcto, por lo tanto vamos a calcular aquí la fuerza magnética o el campo magnético. 0.2 teslas, todo en unidad del sistema internacional. La intensidad de corriente es 10. Y esto multiplicado por la longitud, que es 50 centímetros a metros. 50 centi, ya sabes que es el 10 a la menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra fuerza magnética? A ver, ¿cuánto sería nuestra fuerza magnética? 0.2 por 10 es 2. 2 por 50 es 100. 100 por 10 a la menos 2, 1. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza magnética. Hoy está en equilibrio, vamos a aplicar nuestra primera condición del equilibrio, que nosotros ya lo hemos aprendido en estática parte 1. Para que se encuentre en equilibrio, el sumatorio de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Las fuerzas que suben en módulo deben compensar a la suma de fuerzas que bajan. Baja el peso y baja la fuerza magnética. 1 del peso y 1 de la fuerza magnética. Vamos a reemplazar la constante elástica por la deformación en la fuerza elástica. Y esto es igual, no te esfuerces, 2. 2 que 2 newton, no te olvides. La constante elástica es un dato también conocido, 40 newton por metro. Y esto es igual a, bueno, al maíz multiplicado por la deformación, y esto es igual a 2 newton. Correcto. Si te das cuenta, newton y newton se van. Mitad 1, mitad 20. El 20 pasaría a dividir. Por lo tanto, nuestra deformación sería 1 entre 20 unidad de metro. ¿Cuánto es 1 entre 20? Bueno, y lo dividen 0.05 metros. Y ahí tenemos la deformación que experimenta ese resorte, ese cuerpo elástico. Muy bien, gente. Ahí tenemos la aplicación de la parte teórica de lo que vimos en electromagnetismo. Y como verán, es bien aplicativo, bien vamos a decir, más fórmulas que cualquier otra cosa. La parte tal vez que podría dar trabajo es usar la regla de la mano derecha, regla de la mano izquierda para representar bien los vectores campo magnético, inducción magnética y la fuerza magnética que experimenta las cargas y los conductores con corriente dentro de un campo magnético. Muy bien, chicos, hemos llegado al final.